Muy bien. Hola, buenos días a todos y gracias por vuestro interés en este webinar en el que vamos a tratar sobre la mejora en la eficiencia en un sector muy concreto, en el sector sanitario, mediante el uso de Intalio BPM. Veo que está todavía aterrizando alguna de la gente que estaba interesada en este webinar. Pero dado que hay una parte introductoria importante y que al final el contenido del webinar es extenso, pues sin mayor dilación vamos a iniciar el mismo de forma que podamos cubrir todos los contenidos previstos. A lo largo del webinar os pueden surgir dudas, os pueden aparecer preguntas que tenéis varias opciones. Desde luego que al final podéis realizarlas, pero si para no ir perdiendo el hilo de las mismas queréis ir realizándolas tal y como se os van ocurriendo, pues las vais registrando en el panel de questions del panel de control de GoToWebinar y os las iremos respondiendo. Si hay alguna que bien por el contenido, bien por la temática o bien porque requiere un análisis posterior, no la podemos responder en vivo, lo que haríamos es posteriormente, conjuntamente con la documentación del webinar, lo que haríamos sería enviárosla de forma que pudierais tener todas las respuestas a toda la información posible. Muy bien, empecemos pues el webinar en el cual vamos a tener los siguientes contenidos. Primero una breve presentación, una descripción, como no, de la plataforma Intalio BPM, que es el soporte que vamos a utilizar de forma principal para el desarrollo del webinar. Veremos un marco conceptual en el que vamos a introducir de qué forma es aplicable el BPM dentro del entorno sanitario. Y a partir de aquí entraremos en el bloque demostrativo de las capacidades del producto, en el cual vamos a presentaros tres casos concretos, tres casos que están en uso en clientes. Son elementos muy vinculados al día a día de los centros sanitarios y que en unos casos afectan a acciones puramente operativas y en otras administrativas de soporte. Los tres casos que vamos a plantear, el primero es el uso del BPM como un elemento dinamizador de la gestión de los recursos humanos en un centro hospitalario. El segundo es de qué forma podemos ayudar al personal itinerante que existe en los centros sanitarios mediante el uso de dispositivos móviles. En este caso os haremos la presentación de la aplicación de gestión de procesos basada en dispositivos Android. Y por último, el punto 6, en el cual os presentaremos de qué forma podríamos controlar de forma global el proceso de cirugía utilizando BPM. Un último punto de dudas, preguntas, cierre y recomendaciones, en los cuales vamos a tener la posibilidad de que os respondamos a aquellas cosas que no hayamos hecho a lo largo del webinar y que podamos ya dar por finalizado el mismo. Calculo que se nos va a ir fácilmente 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Intentaré ser lo más rápido posible en aquellos elementos que podamos avanzar rápidamente, pero en otros no tendremos más remedio que entretenernos mínimamente. Comencemos pues con la presentación del webinar. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Alfons Bataller, soy Managing Director de Blau Advisors. Formamos parte de la red mundial de partners de Intalio y de forma que me podáis alcanzar de forma sencilla. Libremente me podéis enviar un correo electrónico al correo que os aparece aquí o directamente a través de Skype y localizarme. Soy experto en sistemas de información corporativo, principalmente centrado en dos áreas, la automatización de procesos y las metodologías BPM y el Business Intelligence como elemento de medición
y optimización de los procesos a partir del análisis de los indicadores en él existentes. Intalio, que es el proveedor de la plataforma BPM que vamos a utilizar, es una compañía 100% privada que ya tiene casi 13 años de historia y esta compañía está establecida en Palo Alto, en California, y dispone actualmente de más de 700 clientes en su versión Enterprise. Podríamos hablar de en torno a los 70-80.000 instalaciones del BPM en su versión comunitaria y conjuntamente a los 70 empleados distribuidos en las 18 oficinas a lo largo de todo el mundo, nos encontramos a su alrededor un conjunto de partners comerciales que damos el apoyo local de forma completamente de la mano de Intalio. Esta aproximación al mercado que realiza Intalio mediante una diseminación completa a lo largo de la geografía mundial permite que cada uno de vosotros podáis recibir de forma cercana y completamente profesional, recibir el apoyo necesario para desarrollar vuestros proyectos y vuestras implantaciones. Blau Advisors es una empresa que tenemos ya 8 años de historia y podréis analizar nuestra información tanto en la página web como en esta documentación, que como intentamos que sea al máximo de provecho, vamos a limitar esta parte de presentaciones y siempre nos podéis preguntar a posteriori. ¿Por qué nos planteamos desde Intalio la realización de este webinar? Realmente porque la verticalización del BPM es la manera en que se pueden identificar de una manera más clara cómo vamos a beneficiarnos y cómo vamos a conseguir una optimización interna organizativa gracias a su aplicación. En concreto, el sector sanitario tiene unas particularidades que directamente del tipo de servicio que están prestando provocan que sea necesario coordinar y converger muchos agentes que tienen en general objetivos, procedimientos y niveles de acceso a la tecnología que son, aunque no nos guste, excesivamente divergentes. Además, el entorno hospitalario en sí tiene unos elementos específicos que hacen que la adopción de BPM permite integrar como dentro de un único escenario de trabajo muchos elementos que actualmente residen en sistemas que tienen, en mayoría de casos, una integración muy baja entre ellos. Además, la existencia masiva de tareas manuales nos permitirá convertirlas en tareas mínimamente automatizadas y tecnificadas de forma que las podamos controlar y seguir. La plataforma Intalio BPM. Intalio nos está proporcionando, dentro de su Enterprise Edition, una plataforma completa para gestionar el ciclo de vida de los procesos de forma que los podamos desarrollar, desplegar, ejecutar y controlar bajo un único entorno que además está basado en tecnologías abiertas de modo que facilita y permite altos niveles de integración con cualquier sistema existente. Los componentes principales que tiene son dos. El primero, Intalio Designer, basado en Eclipse, que lo que nos va a permitir es el modelado de procesos listos para ser implementados en el servidor de ejecución, y Intalio Server, que es el encargado del despliegue, control y supervisión de todos y cada uno de los procesos y sus instancias. Los módulos que incluye nos permiten ejecutar procesos que se integren con cualquier tipo de base de datos y que además, mediante la utilización de servicios web, REST y la totalidad prácticamente de los estándares que permiten interoperabilidad entre sistemas, vamos a gozar de una implementación completamente imbrincada en el ecosistema TIC de nuestra compañía mediante la aplicación de esta suite. Además de estos módulos principales, existen otros que lo que van a permitir es incrementar las funcionalidades del producto y que nos van a permitir
conseguir el máximo rendimiento y el máximo provecho. Los dos primeros están pensados de forma que haya una integración mayor con otros contenidos web y otros contenidos en fichero, como puede ser Intalio Portal, que nos va a permitir la creación de portales corporativos, Intalio ECM, que va a ser nuestro gestor documental 100% integrado con la plataforma de gestión de procesos, y los dos últimos que entendemos que son claves para sacar el rendimiento a la automatización de procesos, como son Intalio BAM, que nos va a permitir el control y seguimiento de procesos mediante la definición y análisis de KPIs, y Intalio BRE, mediante el cual generaremos y utilizaremos reglas de negocio en la propia definición de los procesos. Intalio Designer, como os he comentado, está basado en Eclipse y nos permite crear los diagramas con la definición del comportamiento de forma explícita, basado en estándares de notación de modelado de procesos, y que además nos va a permitir gestionar todos los elementos necesarios para que ese diagramado se convierta en un proceso ejecutable mediante un solo clic. Intalio Server nos va a permitir ejecutar aquellos procesos definidos en el lenguaje PIPEL y va a ser el responsable de controlar el versionado de los procesos, gestionar y controlar y mantener la integridad del estado de cada instancia de ejecución de cada uno de estos procesos, y además, gracias a las funcionalidades de interficie de usuarios, va a permitir la participación de interacciones humanas en los procesos de negocio mediante la utilización de Xforms y Intalio Ajax. Intalio Business Rule Engine, basado en Rules, nos permite definir reglas de negocio complejas que van a poder ser invocadas por los procesos en cualquier punto de decisión. Además, la utilización de este motor de reglas de negocio lo que nos va a permitir es reducir enormemente la complejidad en la definición de los procesos, ya que reuniendo en una tabla de decisión múltiples criterios vamos a eliminar todos los gateways y paralelismos y análisis de bucle que tengamos. Además, al separar la regla de los procesos, nos permite una más rápida actualización de los mismos. Igualmente, permite la participación activa de usuarios no técnicos en este proceso de generación de puntos de decisión en mis procesos. Intalio Business Activity Monitoring, basado en BER, lo que nos va a permitir es proveer en tiempo real sobre el estado de los procesos, actividades y transacciones mediante la definición en tiempo de diseño de los procesos de los KPIs que vamos a luego presentar en tiempo real en cuadros de mando mediante un cliente web. Además, no va a quedar limitada esta información de negocio a la ejecución de los procesos, sino que podremos, además, incorporar datos de los transaccionales de la organización y vincularlos a la misma presentación de forma que obtengamos un complejo sistema de inteligencia de negocio. Una vez conocido de qué forma es aplicable BPM y en qué consiste la plataforma de Intalio, vamos a analizar cómo lo podemos incluir dentro de las actividades diarias del sector sanitario. En primer lugar, debemos tener en cuenta algunos puntos de partida. Debemos considerar que la prestación de servicios sanitarios está acompañada de un proceso de incorporación tecnológico creciente. Lo que sucede es que muchas veces esta adopción tecnológica pertenece a la verticalización de los servicios y de los actos médicos dentro de un entorno aislado dentro del propio centro sanitario. No podemos decir otra cosa que el uso de los elementos tecnológicos
cuando estamos pensando en el apoyo a la realización de actos médicos, está implantado de una manera muy, muy importante en cualquier centro. Lo que sí que es igual de cierto es que la vinculación entre sistemas y tecnologías continúa siendo una asignatura pendiente en muchos de los entornos. Disculpad que ha saltado aquí una alarma. Como os decía, esta vinculación es muy baja. Además, hay otro elemento que es el relacionado con las interacciones manuales. Y es que hay muchos datos que se captan por parte del personal asistencial que no utilizan elementos tecnológicos. ¿Por qué no están utilizando este tipo de perfiles los elementos de captación de datos de forma tecnológica? Pues en muchos casos se debe, bajo nuestra experiencia, a dos principales problemas. Uno es de dispositivo y el otro es de usabilidad de las aplicaciones. Veremos luego de qué forma podemos trabajar para mejorar en este campo. ¿Cómo es la organización en un entorno hospitalario? Nos encontramos con que hay 4 grandes grupos de usuarios. Por un lado, tenemos en la parte superior los 2 bloques de usuarios y áreas de trabajo que están más cercanas al paciente, como pueden ser las áreas asistenciales, y las áreas de atención al usuario en las que, aunque participe personal no asistencial, su vinculación con el paciente va a ser total. En la parte baja del gráfico tenemos los otros 2 grandes grupos participantes de las actividades de un centro sanitario, que son las áreas gerenciales y administrativas y las áreas de soporte. ¿Qué sucede? Pues que cada una de estas tipologías de usuarios tiene unos niveles de acceso y uso tecnológico muy diferentes. Tan diferentes que en muchos casos no van a ser en modo alguno compartidas las necesidades entre ellos. Analicemos poco a poco cada uno de ellos. Centrémonos primero en las áreas puramente asistenciales. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado hay personal médico, que este personal va a acceder en la parte de diagnóstico y seguimiento a elementos de alta tecnología, pero por otro lado va a tener una dificultad en el acceso a la historia clínica electrónica en el momento de la prescripción y registro de datos. El personal de enfermería se va a caracterizar por la necesidad de anotación y visualización e interpretación de múltiples registros, pero que va a tener en términos generales un acceso a la historia clínica lejana del punto de atención al paciente. Y por último tendríamos celadores, que quedan a caballo entre personal asistencial o no, que va a ser un personal itinerante que se encontrará en muchos casos con una limitación por dispositivo de acceso a los sistemas de información. El área gerencial. Tenemos 2 grupos, un personal directivo que lo que va a necesitar básicamente es acceso a elementos de reporting que me incluyan datos operativos, asistenciales y económicos. Por otro lado, tendremos personal de oficina que lo que va a requerir es la coordinación entre el registro de los procesos asistenciales con aquellos elementos de compras, stocks, recursos humanos y finanzas. Las áreas de soporte, tanto si es una atención directa al usuario como el soporte interno, va a tener unas características también algo peculiares. El personal que está atendiendo directamente al paciente se va a encontrar con que requiere acceder
tanto sistemas asistenciales para verificar y coordinar actos médicos, como el acceso a sistemas transaccionales de apoyo y soporte para realizar las tareas de conexión con aspectos administrativos, facturaciones y otros. El personal puro de soporte, sea del tipo que sea, lo que va a tener que hacer es coordinarse mayoritariamente con áreas asistenciales con el objetivo de poder solventar incidencias y necesidades puntuales. En este caso, al igual que pasaba con los celadores, la movilidad permanente condicionará el acceso a los sistemas de información. ¿Cómo están organizados los sistemas de información en un entorno hospitalario? Tenemos por un lado lo que son los sistemas de información asistenciales, que los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado la historia clínica, que incluirá tanto los EMR o registros electrónicos de aspectos médicos como otros elementos de soporte. Y vamos a tener elementos verticalizados específicos que pueden cubrir equipos de diagnóstico o soluciones departamentales. Pero el mundo de los sistemas de información no queda cerrado en lo que son aspectos asistenciales. Incluye también otros dos grupos, como pueden ser los sistemas de información de gestión, donde incluiríamos en gran resumen el ERP y el reporting, pero también tenemos otros sistemas de información que pertenecen a agentes externos que también están funcionando dentro del mismo sistema sanitario. Aquí necesitaremos una capa de integración que nos permita vincular todos ellos y que actúen de forma coordinada. Teniendo en cuenta lo anterior, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado, hemos de recordar y reconocer que la coordinación entre sistemas de información está solucionada de forma completa, en general, por lo que respecta a nivel de mensajería. El personal de un centro hospitalario tiene un hándicap importante en el acceso a sistemas de información debido a su itinerancia. Aquí tenemos muchos elementos que hay que tener en cuenta, como podrían ser implantaciones de dispositivos móviles, terminales a pie de cama, terminales táctiles. Hay muchas iniciativas, pero que todavía no siempre se ha conseguido solventar. Y luego el tema muy cercano al ámbito BPM, que nos indica que la orquestación entre sistemas de información y entre los sistemas y los usuarios no está solucionado. ¿Qué nos puede aportar el BPM en un entorno hospitalario si nos fijamos en el nivel de sistemas y de accesibilidad? Reduzcamos el ecosistema tecnológico de un hospital y de usuarios a un esquema como el que os presentamos aquí. Tendremos historia clínica, tendremos sistemas de información asistenciales y tendremos RP Reporting. Y luego tendremos un conjunto de usuarios que intentamos tengan un acceso a información independiente del dispositivo y de la aplicación. Por un lado, accederán directamente a la historia clínica, a otros sistemas asistenciales, al propio RP, pero lo que nos garantizará el BPM actuando como elemento central es que puede controlar el flujo de información, es un orquestador, va a identificar cambios en los sistemas, va a trabajar para propagar la información, pero no se va a limitar a su propagación, sino que va a garantizar mediante la captación de
confirmaciones manuales y o automáticas de la recepción de la misma. Pensemos que vamos a intentar simular parte de un entorno hospitalario de forma que podamos demostrar la forma en que se utiliza el BPM. Para ello planteamos una historia clínica electrónica que lo que os presentamos es el módulo Medical implementado sobre OpenRP. Vamos a tener bases de datos de otros sistemas de información que van a emular la existencia de otros transaccionales y vamos a tener BPM mediante Intalio. ¿Y qué tendremos? Unos usuarios estarán accediendo bien a la historia clínica, bien al BPM, mediante su PC, pero otros a través de un tablet PC con sistema operativo Android, lo que van a realizar es actuar de forma directa contra el BPM y lo que van a tener es de forma indirecta a través de la orquestación que realiza Intalio BPM acceso a los otros sistemas implicados. Para esta simulación vamos a tener en cuenta cuáles son las problemáticas que aparecen dentro de un centro hospitalario ante el mundo de los procesos y los sistemas de información. Nuestro centro hospitalario lo vamos a resumir en 4 o 5 grandes partes. Habrá un punto de realización del acto médico, habrá un personal asistencial, habrá una tecnología de apoyo, tendremos unos bancos de realización de pruebas diagnósticas, tendremos nuestra historia clínica en forma de medical records, pero además tendremos de forma externa una integración que en muchos casos será parcial con el sistema sanitario. Nos encontraremos con interacciones visuales in situ por parte del personal asistencial, tanto en comprobaciones directas sobre el paciente como sobre la tecnología de apoyo. Tendremos interacciones automatizadas mediante sensores entre pacientes y máquinas. Interacciones posteriores al acto médico mediante el registro de la actividad y de las prescripciones y de las solicitudes de pruebas diagnósticas por parte del personal asistencial, tanto en los verticales como en los medical records. Desde luego tendremos interacciones automatizadas entre sistemas y además tendremos un personal sin acceso o con acceso limitado a los sistemas de información. Para solucionar estas situaciones vamos a plantear ya el uso y demostración del BPM. Para cada una de las 3 demostraciones que os vamos a plantear, vamos a tener una parte de análisis del caso, análisis de la necesidad, planteamiento de cómo se implementa en Intalio BPM el problema y la solución y una visualización en directo de su uso. Empecemos, como os hemos dicho, con un caso que no es vinculado a la parte asistencial, pero que tiene un impacto muy grande en los datos económicos del centro hospitalario. Pensemos primero en algunos elementos genéricos de lo que es la gestión de recursos humanos dentro de un centro del entorno hospitalario. Muy bien. Esta gestión siempre se ve afectada de forma directa y por definición, por un lado, por los tipos y formas en que se prestan los servicios y por la propia organización del centro sanitario interpretado como centro de trabajo.
Por un lado, tendremos unos aspectos organizativos en los que perfiles muy diferentes, en formación y tipología de colectivo van a participar y coexistir. Vamos a tener una categorización muy dispar de puestos de trabajo y además unas condiciones de horarios, turnos y descansos heterogéneos. Si esto lo vinculamos con los aspectos del centro de trabajo, nos encontraremos con centros muy extensos, tanto si están concebidos a la antigua de forma vertical o como los nuevos centros hospitalarios que se están creando, que se han concebido de forma horizontal, en los que la distribución de servicios primordialmente se realiza con orientación al usuario externo y no siempre al interno, y además con una existencia de zonas de acceso restringido o con limitaciones. ¿Qué vamos a plantear como elemento de dinamización? Pues es lo que es la acogida de un nuevo trabajador en el centro hospitalario. Este es un elemento que aparentemente es sencillo. En el momento en que hay una nueva contratación, esa persona tiene que iniciar su prestación de servicios interno dentro de la organización, pero que aunque teóricamente es una cosa que no debería implicar ninguna complicación, al final resulta poco ágil en la forma de cómo se gestiona y con dificultad en el flujo de información. En general, dependiendo del tipo de perfil que tenga el nuevo personal, pues va a tener que interactuar con múltiples servicios en los cuales se va a tener que dar de alta. Lencería, taquillas, talonarios médicos, parkings, cafetería. Hay muchos elementos que además son servicios que en muchos casos se encuentran distantes. Y además, al llegar a cada uno de esos servicios, muchas veces el trabajador permanece mucho tiempo, puesto que no se conoce que va a producirse su llegada. ¿Qué impacto tiene en la organización? Dos principales. Uno es un tiempo excesivo dedicado a la acogida del nuevo trabajador y una escasa coordinación entre áreas y participantes. Si ahora nos encontramos en un escenario muy habitual en los centros sanitarios hoy en día, en los que los contratos en muchos casos son diarios, pues vamos a tener que este proceso de acogida se realiza de forma reiterativa a diario o por semanas, implicando una pérdida de productividad altamente importante en cada uno de nuestros trabajadores, cosa que implica una pérdida económica. ¿Cuáles son los aspectos funcionales de este proceso? Muy bien. El proceso se inicia cuando un nuevo trabajador dado de alta en recursos humanos se presenta porque va a iniciar su contrato de trabajo en la unidad de acogida al trabajador. Evidentemente, tenemos que tener una alta previa de esta persona en el área de recursos humanos y, por lo tanto, en los transaccionales correspondientes. Lo que va a hacer el BPM es validar que esta alta sea efectiva, lanzará el proceso y captará los datos. Para proceder a desencadenar el alta en cada uno de los servicios, además necesitamos si esa persona había trabajado previamente o no en el centro, puesto que entonces habrá servicios que simplemente serán reactivados o tendrán que ser tratados de una forma diferente. Como os he dicho, necesitará pues una lencería que, dependiendo pues si es un personal que además tenga que estar en área quirúrgica, pues va a tener unas connotaciones especiales, va a tener a lo mejor doble necesidad de lencería. O nos podemos encontrar igualmente el caso de taquillas que dispongan de taquilla en área restringida o en área no restringida. El siguiente punto será notificar a cada uno de los servicios
que se va a realizar esa actuación, y en algunos casos servicios externos, como podría ser en el caso que planteamos en esta demostración, parking y prevención de riesgos que queden fuera del proceso, pues se les envía simplemente un mensaje. ¿Dónde va a parar este mensaje? Pues puede ser enviado gracias a las capacidades de integración, a un móvil, a un busca o a cualquier elemento posible. Cuando se han activado todos esos servicios, lo que vamos a hacer es notificar a la unidad de acogida al trabajador que se ha producido tal activación, que conozca que se finaliza el proceso y podremos controlar los tiempos, siempre mediante la medición de datos objetivos, con lo cual vamos a poder medir la mejora. ¿Cómo es de forma genérica este proceso, que es altamente simple, en el cual cuando la persona llega a la unidad de acogida, pues mediante un formulario se va a proceder a la búsqueda del nuevo trabajador? El BPM va a recabar la información dentro de los transaccionales, se va a disponer de un formulario en el que vamos a completar los datos de acogida y a partir de aquí, en función del perfil, pues si es médico, notificaremos a dirección médica y le entregaremos un talonario de recetas. Se avisará a lencería para que se pueda luego realizar la activación, se notificarán las taquillas, se asignará y se entregarán las llaves, se darán en caso necesario las tarjetas identificativas, aquellos elementos externos serán comunicados y finalmente se procederá a notificar a la unidad de acogida al trabajador la finalización del proceso. En este caso, lo que vamos a realizar es un proceso de acogida en el cual pues activaremos un nuevo trabajador que lo que va a brindarnos es información sobre su histórico, si ya había permanecido anteriormente, y lo que haremos es ir entrando en los diferentes usuarios para ver de qué forma se les ha indicado la realización. Pasemos entonces al entorno en el cual vamos a visualizar los procesos. Aprovechemos este primer momento de visualización de la plataforma en la que os vamos a mostrar lo que sería, por un lado, Intalio Designer. En Intalio Designer, como os aparece aquí en pantalla, lo que vamos a hacer es el diagramado completo de los procesos. Vamos a generar la interfaz de usuario y vamos a crear un entorno completo que directamente nos va a permitir la publicación de los procesos. La creación en tiempo de diseño de los procesos es altamente sencilla. Vamos a hacer una breve presentación. Nosotros definimos nuestro proyecto. A partir de aquí, el primer elemento a crear es el proceso, el diagrama del proceso, en el cual, mediante la notación BPMN estándar, vamos a ir generando los diferentes elementos del diagrama, en el cual vamos a tener, por ejemplo, un formulario inicio. Vamos a tener una notificación. Vamos a generar a partir de aquí
las interfaces de usuario mediante la generación de Ajax Form en el momento en que creo formulario inicio se nos creará de forma automática y visualizaremos la aplicación en la cual generaremos mediante una distribución 100% gráfica los diferentes elementos que van a formar parte de nuestra interfaz de usuario. Nosotros simplemente lo que vamos a tener que hacer es ir generando los diferentes elementos. En este caso, pues generaremos un pequeño formulario en el cual inicio, dentro de mi field set lo que vamos es arrastrar los diferentes widgets que voy a poner como elemento que forme parte del mismo. Guardamos nuestra aplicación, cerramos, vamos a crear otro formulario que será el de la notificación. Que también lo haremos con un simple cuadro de texto. Disculpad la lentitud, estoy trabajando en un entorno virtualizado con muy pocos recursos. Modificaremos el título de este formulario. Y modificaremos el título grabamos, salimos. Ahora generaremos una nueva pool. En cada una de las pools lo que vamos a ir añadiendo son nuevos participantes en mi proceso. En este caso es una interfaz humana que no va a ser ejecutable. El servidor va a traducir, lo que va a hacer IntelliDesigner es traducir a lenguaje PIPL ejecutable todo nuestro diagrama y lo que vamos a tener es en primer lugar una interacción humana como formulario de People Initiating Activity que nos va a lanzar el proceso. Hemos de cruzar los mensajes entre las pools para garantizar la correcta gestión de las mismas tareas. Utilizamos el segundo formulario como notificación. Vinculamos ambas pools para el intercambio de la mensajería. A continuación, lo que vamos a realizar es el mapeado entre no veo, ahora sí, correcto. Lo que vamos a hacer es simplemente mapear el output de mi primer formulario con el input de mi segundo formulario
Y ya antes de publicar mi mini proceso, lo único que me faltaría es asignar esta pool ejecutable a uno de los usuarios. En este caso vamos a utilizar el usuario admin y vamos a añadir una descripción de mi formulario de forma que sea más fácilmente inteligible por el usuario. Simplemente lo que vamos a hacer a partir de aquí es grabar y el siguiente paso será publicar nuestro proceso y mediante el deploy del mismo ya va a quedar disponible en nuestra interficie de usuario. Mientras se finaliza el deploy, vamos a iniciar nuestra interacción con la interficie de usuario. Nos vamos a tener que validar con nuestro nombre de usuario y palabra clave. En escenarios de integración de Intalio con otros sistemas, pues vamos a poder aprovechar los elementos de validación disponibles en la organización y una vez validados en el sistema y de acuerdo con nuestro perfil de usuario, accederemos a los diferentes elementos. La interficie que estáis visualizando, por si alguien no la ve demasiado correctamente, lo que voy a hacer es la voy a engrandecer un poco para que la veáis mejor. Tiene tres pestañas. La primera de ellas es la lista de procesos, que son aquel conjunto de procesos que yo puedo lanzar e iniciar de acuerdo con mi perfil de usuario. Entre ellos vemos el que acabamos de publicar, que aquí tenemos la fecha de creación de hace unos minutos. Esta es la pestaña de procesos. La segunda pestaña en importancia es la de tareas, en las cuales yo recibo una lista de to-dos que se corresponden con mi participación en los procesos. Yo no sé lo que voy a tener que hacer hasta que el sistema no me lo encomienda. Y por último vamos a tener las notificaciones, que son aquella lista de informaciones relativas a los procesos que yo debo conocer de acuerdo con mi perfil, pero que no están afectados para su continuación. Podemos hacer una rapidísima ejecución de la tarea que hemos planteado. En el momento en que nosotros invocamos al proceso, nos va a mostrar el primer formulario que habíamos creado, en el cual vamos a introducir la información. Y lo que, si recordamos, lo que tenía el sistema era que una vez realizada esta tarea, lo que íbamos a recibir era una notificación en la cual me iba a mapear la misma información. Nos carga el proceso, en el cual vamos a visualizar de qué forma nos ha enviado los datos. Muy bien, con esto hemos visto que podemos crear los procesos de una forma razonablemente rápida y lo que vamos a proceder entonces ahora es a visualizar el proceso de acogida al trabajador. Recordemos cómo estaba creado. Recordemos que era esto. Vamos a buscar un nuevo trabajador, vamos a ver cómo nos recupera los datos y vamos a ver todas las notificaciones. Muy bien, pues entonces lo primero que vamos a ver es, nos vamos a validar como usuario de la unidad de acogida al trabajador. Este usuario, de acuerdo con su perfil,
tiene disponible el proceso de inicio del proceso de acogida del trabajador. Para ello, lo que va a tener que hacer es buscar un número de DNI que está alojado dentro de mis sistemas transaccionales. En concreto, en este caso, lo que tenemos es una lista de usuarios. Vamos a ver, es peticiones. Aquí tenemos las diferentes asignaciones, aquí tenemos los usuarios de acuerdo con sus datos. Entonces, disculpad, ya ha sonado el teléfono. Aquí tendríamos los diferentes empleados y lo que vamos a hacer es invocar a uno de ellos. En este caso será este número de DNI, que lo que vamos a tener que hacer es buscarlo dentro del sistema y nos va a retornar los datos de esta persona. Y en estos momentos lo que realiza el sistema es básicamente tres cosas. Una es verificar que el dato es correcto. La siguiente es verificar si tiene un contrato abierto, y una vez ha verificado esos datos, lo que va a hacer es retornarnos el formulario de acogida con los datos correspondientes a la persona en concreto, en la que vamos a tener sus datos personales, los datos del contrato. Si es una persona que previamente estaba en los sistemas de información, ya nos va a recuperar, por ejemplo, los datos de lencería, en el que vamos a tener pues, su talla de pantalón, su talla de bata. Si ya conocíamos previamente si es médico o no, nos lo va a informar. Este de caso ya dispone de tarjeta identificativa y podemos marcar una serie de elementos conforme acciones hayamos realizado de entrega de cierto material. Una vez completamos dicha tarea, lo que tendríamos que ahora es ir a ver cómo dirección médica, lencería y celadores reciben las correspondientes informaciones. Para ello nos validaremos como cada uno de ellos. En primer caso entraremos como dirección médica, que nos van a aparecer dos elementos. Uno es la notificación, como habíamos indicado. En este caso, como no lo tenemos vinculado con un sistema, por ejemplo, de busca, nos aparece aquí. De esta forma, el servicio ya está avisado de que va a venir la persona y además le aparece conforme puede realizar la tarea. Aquí lo que vamos a hacer es validar y podríamos editar aquellos elementos que puedan ser modificables, como por ejemplo podría ser un error en su número de colegiado. Ahora nos podemos validar como el usuario de lencería. El usuario de lencería va a tener también su correspondiente notificación, que no visualizaremos. Ahora simplemente realizaremos la tarea de activación. Podríamos modificar los datos de forma que se informara correctamente al sistema. Y por último nos quedará el aspecto de la
activación de la taquilla de esta persona que está en manos del perfil celador. Nos aparece la tarea para completar la entrega y asignación de taquillas. Si es una persona que ya ha estado antes, nos puede venir indicada la taquilla previamente asignada, si la estaba compartiendo o no, y toda la lógica que consideremos necesaria dentro del formulario. Y una vez realizada esta tarea, lo que nos encontraremos es que le llegará la comunicación a la oficina o a la unidad de acogida al trabajador conforme se ha finalizado el proceso. De esta manera, todos los agentes implicados disponen de la información con la máxima celeridad posible. Ya vemos aquí una tarea generada una notificación hace unos segundos. Y nos aparecen todos los resultados de la información realizada. Con esto quedaría finalizado el proceso. Vamos a ver el segundo de los casos prácticos que os queríamos comentar, que es el uso de dispositivos móviles por parte de personal itinerante. Como todos conocéis, la propia manera de prestar el servicio y la necesidad de atender al paciente implica que hay un personal que continuamente está en itinerancia y que además afectará de forma diferente según el grupo de personal. No será lo mismo médicos y enfermeras que celadores o otro personal de apoyo. Por un lado, el personal médico y de enfermería va a necesitar ver datos existentes de la historia clínica como soporte de su actividad, y esa actividad tendrá unos resultados que además se han de registrar en la historia clínica o pedir servicios adicionales, como pudieran ser pruebas diagnósticas. En este caso, el acceso a los sistemas en el punto de realización del acto médico, como puede ser un terminal a pie de cama, es fundamental para poder mejorar el proceso. El personal auxiliar, pues este personal lo que va a tener es una participación en procesos que en muchos casos va a ser preparar equipos, pacientes, documentos. Como no está accediendo de forma permanente a los sistemas, no siempre conseguimos una participación activa en el registro de información por su parte. Y en muchos casos, la automatización de los procesos va a ser básicamente una gestión de alertas y comunicación de realización de acciones. En este webinar os vamos a presentar lo que sería la preparación de la habitación en el ingreso. En este caso es un acto aparentemente sencillo, de nuevo, pero que implica una coordinación entre los participantes del proceso que pertenecen a grupos dispares. ¿Cuál es el problema que hemos detectado? El registro inicial de un paciente para su ingreso implica que se prepare correctamente la habitación y o cama para poder ser trasladado desde admisión hasta planta, o en caso de una derivación interna, pues desde la UCI a la planta correspondiente o desde la planta a la UCI, como sea. Además, no podemos confirmar el registro completo hasta que no se ha preparado de forma completa la habitación. Tanto preparación que deban realizar celadores como preparación que deban realizar enfermeros o auxiliares. Y además, todo esto debe coordinarse con el inicio del registro en la historia clínica, que nos permita avisar a los otros grupos que están actuando. ¿Qué impacto tiene este problema identificado? Pues en muchos casos, llegada de pacientes a habitaciones no preparadas y un retardo del servicio, puesto que hay parte del personal que no puede completar las tareas en el tiempo previsto. ¿Cómo lo tenemos en cuenta dentro del BPM? Pues bueno, el proceso se inicia en el momento en que la historia clínica se comienza el proceso de registro mediante la inclusión de los datos básicos.
no se podrá dar por finalizado el registro hasta que la cama no esté preparada. Y esta es una información que el personal de soporte en el área de admisión estará visualizando a través de la historia clínica. ¿Qué tendremos para gestionar todo esto? Pues que los celadores y las enfermeras deberán preparar la habitación y hasta que no lo acaben no podrán confirmar el ingreso. Lo que vamos a hacer es dotar a celadores y enfermeros de un tablet PC en el cual van a poder visualizar las tareas pendientes como se muestran aquí, en las que van a tener un conjunto de camas a preparar. Una vez preparada la cama y confirmado el ingreso, quedará bloqueada hasta el proceso de alta. Pero el alta no es una alta inmediata, sino que tenemos que controlar esa cama en un estado de limpieza que no va a permitir un nuevo ingreso hasta que no se finalice. Y para ello tendremos que de nuevo gestionar a través del tablet PC que celadores y enfermeras, primero las enfermeras retiren fungibles y luego celadores realicen la preparación final de la cama. ¿Cómo es este proceso dentro del BPM? Muy bien, le llega al BPM una petición de registro inicial que implica lanzar una tarea para celadores e enfermeras que deben preparar la habitación. En el momento en que está finalizada la preparación, se debe comunicar a la historia clínica que la habitación está preparada. Esperaremos un inicio del alta para forzar de nuevo la limpieza por parte de celadores y enfermeros y desbloquearemos la cama para un nuevo ingreso, finalizando de este modo el proceso. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar este ejemplo? En este caso, lo que vamos a realizar es un acceso, en primer lugar, a la historia clínica. Nuestra historia clínica, basada en OpenRP y Medical. Vamos a ver si nos lo muestra. Muy bien. Tenemos todos los elementos del ERP y el módulo del Medical, en el cual vamos a registrar toda nuestra actividad. Además, nos vamos a soportar en un cliente Android en el cual van a aparecer las diferentes tareas. Este cliente Android va a disponer de las mismas funcionalidades que el cliente web de Intalio, en el cual vamos a tener las tareas y los procesos disponibles y vamos a ir recibiendo los avisos correspondientes. Vamos a replicar el proceso tal como estaba previsto y el primer paso es la gestión de la hospitalización. Ahora nos encontramos en el área de admisión y lo que vamos a realizar es una nueva hospitalización de un paciente. Seleccionamos mediante la historia clínica el paciente, vamos a seleccionar la cama. Aquí nos aparecen en los diferentes estados que está cada una de ellas. Vamos a tener una hospitalización hoy, un alta el lunes, una tipología de ingreso y confirmamos inicialmente el registro. Este registro todavía no ha implicado una admisión del paciente, básicamente porque la cama no está preparada. Si nos vamos a nuestro cliente Android, ya me ha aparecido un aviso para, en este caso, la enfermera, que debe preparar la cama
completa la tarea, nos desaparece de la lista. El siguiente paso será que el celador, que también se va a tener que validar con su password correspondiente, le va a aparecer igualmente su lista de tareas para realizar, completa, y una vez completada mi actividad, volvemos a la historia clínica y ahora ya podemos confirmar el ingreso. Ahora el proceso queda esperando a que se realice el alta del paciente. En el momento en que lo realizamos, nos va a quedar la cama en estado, vamos a visualizarlo, en estado de limpieza. Y si volvemos al cliente Android, nos aparecerá la tarea para la enfermera que debe retirar fungibles y medicamentos. Nos validamos ahora como el celador. Se conecta, dispone de su tarea, completa, y en el momento en que esta queda completada, la cama 1991 veremos que ha quedado indicada como libre. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos un ejemplo en el cual hemos conseguido convertir tareas manuales en tareas automatizadas y controladas por el sistema BPM, y donde tendríamos, por otro lado, una coordinación perfecta entre los equipos, de forma que desde admisión no se provoca la subida del paciente a planta hasta que no tenemos la garantía de finalizar las tareas. Muy bien. Procedamos entonces a la presentación del último ejemplo, en el cual vamos a emular el proceso de cirugía. Una de las complicaciones que tiene el proceso de cirugía es que, evidentemente, y como siempre sucede en el entorno sanitario, se coordinan perfiles muy diferentes, pero además hay que planificar actos médicos antes, durante y posteriormente. Tendremos que realizar, además, controlarlo de forma, porque nos lo marca la ley, el preoperatorio, y tendremos que validarlo, tendremos que, en el momento en que iniciamos el proceso en sí de la cirugía, tendremos que registrar una serie de elementos como son la hoja de quirófano, de anestesia, de cirujano, de enfermería, y después puede haber un postoperatorio, una reanimación que debemos controlar. El principal problema es que, por un lado, hay que tener presente múltiples datos que provienen de diferentes partes del proceso. Hay que tener coordinación para determinar qué actos médicos y gestionar eficazmente las infraestructuras. Y además, una vez más, elementos manuales. Estas hojas de quirófano que hablábamos en muchos casos se rellenan de forma manual y luego pues escaneados, controles, y a veces no siempre todo se realiza en el momento preciso. ¿Qué sucede? Pues mucho tiempo planificando y pérdida de trazabilidad. Son los dos principales problemas que aparecen. ¿Cómo funciona este proceso? Aquí hay un error que habla de la preparación de la habitación. Lo que tenemos, lo primero es que desde una consulta o desde un elemento externo se pida la programación de la cirugía.
Habrá que ver si está hecho el preoperatorio o no. Se tendrá que otorgar un equipo de cirujanos, de anestesistas, de enfermeras, y si no se ha realizado el preoperatorio habrá que valorar qué preoperatorio se puede utilizar. Esto lo podemos hacer mediante reglas de negocio. Hay que informar al personal y hay que escribir en la historia clínica la petición y la reserva de la propia cirugía. Como ahora hemos incorporado la gestión del checklist previo a la cirugía y de las hojas de quirófano como tareas del BPM, estamos obligando a cumplimentarlas para que pueda seguir el proceso. Y además, después de la cirugía, otra regla de negocio nos pauta cuál es el postoperatorio y además nos indica de qué forma vamos a inscribir esos datos en la historia clínica. Muy bien. Pues primero tendremos una petición. Se hará una gestión del paciente para ver que realmente corresponda con los datos. En función de la urgencia y que esté hecho el preoperatorio, programaremos de forma inmediata la cirugía o prescribiremos el preoperatorio. A posteriori programaremos la cirugía, notificaremos al equipo su realización, haremos un checklist de cirugía para, sobre todo, controlar que se han realizado de forma previa aquellas verificaciones que la ley nos marca. Tendremos unas tareas de rellenar las hojas de quirófano, pasaremos a reanimación, postoperatorio y, si es necesario ingreso, asignaremos una cama. ¿Cómo definimos el equipo de la cirugía? Lo hacemos mediante la aplicación de reglas de negocio. En este caso, nuestra condición viene marcada por el tipo de operación, si es de una fractura, si es un juanete o si es refractiva ocular. Vamos a asignar unas personas en concreto, cirujano 1, 2, enfermera 1, enfermera, solo vamos a tener un cirujano, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a programar es una intervención de juanete que nos va a implicar que sea el cirujano 2 el que realice la intervención. Nos va a implicar que sea la enfermera 3 la enfermera 2 la participante y el anestesista 2. Igualmente, vamos a programar un preoperatorio que, tal como nos marca el segundo árbol de decisión que tenéis aquí marcado, nos implicará un análisis de sangre completo, un ECG, una placa de tórax y una placa de pie, y no hay que hacer pruebas adicionales. Finalmente, lo que nos encontraremos es que si han habido a lo largo de la cirugía complicaciones del anestesista y o complicaciones del cirujano, vamos a tener que proceder al ingreso y prescribir bien nolotil, bien paracetamol. Muy bien, vamos a proceder entonces a la realización de esta cirugía. En este caso, lo que vamos a hacer es la petición mediante el cliente web de Intalio. Nos va a aparecer un formulario en el que vamos a tener que inscribir los principales datos de la cirugía. Vemos que todos ellos son obligatorios. Me voy a operar a mí mismo, voy a aparecer yo como persona. No mentiremos en la edad. No es urgente y no tiene el preoperatorio. Muy bien. Una vez tenemos esta situación, lo que deberíamos visualizar en primer lugar
es, aquí tenemos que se han realizado 2 prescripciones para los próximos días. Vamos a analizarla. La primera será el preoperatorio que se le ha asignado al cirujano 2 con todos los datos que decíamos. Y el otro appointment, que ya está asignado también al cirujano 2 en concreto, es la propia cirugía. Con esto tenemos el primer punto de integración que nos implica la existencia a partir de información en el BPM de creación de objetos en mi historia clínica, y a continuación lo que voy a hacer es entrar ya a quirófano y lo que tengo es el inicio de mi cirugía, en la cual me avisa el paciente el tipo de cirugía, y aquí me obliga a marcar que el preoperatorio ha sido realizado y es válido. He tenido que comprobarlo, he tenido que comprobar la existencia suficiente de instrumentales fungibles, y además he verificado que está correctamente el consentimiento informado tanto de cirugía como anestesia. De esta forma, y solo de esta forma, yo indico que he verificado esto, y a continuación lo que me va a dar el sistema es, en el caso del cirujano, en este caso es el cirujano 2, aquí nos está avisando un aviso por compatibilidad de versiones. Yo tengo que rellenar obligatoriamente, para que el proceso funcione, mi hoja de quirófano, de cirujano, y voy a entrar como anestesista, si no me equivoco, anestesista 2. Voy a tener mi tarea de notas de anestesia. Voy a decir que, una vez más, sí que hay complicaciones. Y entonces, lo que vamos a tener como resultado, lo veremos a continuación. Recordemos cuál era el flujo del proceso. Volvamos a ver. Hemos llegado ya a la realización de las hojas de quirófano. El siguiente punto será la reanimación, que es una tarea que realiza la enfermera. Si no me equivoco, sería la enfermera 2. Nos aparece aquí la reanimación del paciente, en la que nos va a indicar, y vamos a poder registrar nosotros estos datos que podrían ser inscritos, en este caso no lo estamos realizando, pero podrían ser inscritos de forma remota contra la historia clínica. Y debido a que teníamos que tener un ingreso de nuestro paciente, vamos a ver si localizo. Voy a localizar el ingreso correspondiente. No aparece. Un momento. Número 2, ya me apareció ahora. Lo tenía aquí, ¿vale? Se me había quedado aquí bloqueado. Es que lo estaba buscando y no siempre la búsqueda por persona es la misma. Vemos la fecha en la que se ha producido, porque es la correspondiente al día de hoy, aunque teóricamente la operación se realizaba la semana que viene, ¿vale?
y ahora voy a buscar la O que nos está diciendo que no está la cama preparada y de nuevo tendremos que volver a la actividad. ¿Veis? Ya me aparece aquí la información. En este caso era del celador. Va a completar. Me voy a validar como enfermera. Salir la tarea correspondiente y una vez finalice podré felizmente ser ingresado y ya no voy a realizar la parte final de discharge del paciente porque lo que realizaríamos es el mismo proceso a la inversa. ¿Vale? Como lo teníamos ya automatizado y me provoca un ingreso, pues no tengo más remedio que pasar por la utilización del BPM. Y hasta aquí el contenido de lo que os queríamos mostrar. Veo que al final hemos podido ser algo rápidos y dejarlo en 1 hora y 20 para que no tuvierais más problemática. Aquí os dejo de nuevo mis datos de contacto. Si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer ahora o a posteriori, totalmente libres de realizarlo cuando queráis, podáis. Y pues simplemente deciros que muchas gracias por vuestro interés y espero que hayáis podido aprender alguna cosa de cómo aplicar el BPM en un entorno como el sanitario. Si no hay preguntas por vuestra parte, pues gracias y espero encontraros de nuevo en futuros webinars de este u otra temática. Saludos a todos.